Desde 1876, ciertos sectores de la sociedad se vieron beneficiados, otorgando intereses empresariales y permitiendo que los patrones decidieran sin regulación sobre el pago del salario a los trabajadores y las trabajadoras. Como consecuencia y ante la inconformidad, la clase obrera alzó su lucha en 1906, creando el Círculo de Obreros Libres que exigía un ajuste legítimo en el salario mínimo que mejorara las condiciones laborales en México, logrando el 9 de abril de 1915 la firma del acuerdo Los Salarios Mínimos, que regulaba los contratos de los trabajadores, suprimiendo las conveniencias del patrón, aplicando un ajuste recíproco entre salario y las horas de trabajo, debiendo ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y su familia. Este progreso legitimó los derechos del trabajador hasta la actualidad, permitiendo estudiar las características de la población, procurando una mejora en la remuneración. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida para No Olvidar, el espacio en donde hacemos un repaso histórico para comprender los temas actuales, discutirlos y repensar también qué es lo que sigue en el futuro. Aquí hoy vamos a estar platicando sobre salario mínimo, ya que esta es una negociación que se da entre trabajadoras, trabajadores, patrones y el Estado. También entender cómo la lucha histórica de las y los trabajadores han impactado en lo que hoy tenemos como el alza que ha tenido el mayor incremento a través de nuestra historia. Haremos un repaso desde el porfiriato hasta llegar a los años 80, el neoliberalismo y bueno, todo esto acompañado de increíbles historiadoras, también desde la ciencia política. Y recuerden que tenemos redes, ustedes pueden ser parte de esta conversación. Escríbanos, díganos qué están pensando o qué otras cosas se les ocurren para poder seguir desmenuzando aquí, porque no hay que olvidar que la historia tiene un papel fundamental en todo lo que está en nuestro presente. Así es que, salario mínimo, ¿dónde empieza la lucha de las obreras y los obreros? Bueno, la lucha comienza desde el porfiriato. Sabemos que las organizaciones de obreros, de obreras fueron importantísimas en la exigencia de derechos frente a un régimen dictatorial que no tenía regulado el trabajo. En el porfiriato se dice que llegaban pues los salarios a ser de 0.29, o sea, centavos en su momento, y incluso en las fábricas trabajaban niños, niñas. Por eso, pues a través de la historia conocemos las peticiones que tenían los primeros grupos organizados, que durante la Revolución Mexicana sobre todo ya vieron un panorama propicio para la exigencia de derechos ya más organizados. Tenemos en 1906, en el Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, cuando por primera vez se pone sobre la mesa públicamente la necesidad de que se incorpore el salario mínimo y pues en su momento la exigencia era de que fuera de $1 por cada jornada. Paulatinamente fueron avanzando las organizaciones obreras y pues tenemos también ya en la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta la actualidad, que se tiene a la primera vez plasmado como un derecho el salario mínimo. Por eso yo comenzaría diciendo que el salario mínimo es un derecho ganado con la lucha de las obreras y los obreros. Tenemos que verlo desde el punto de vista de que está garantizado en la Constitución y que pues hacerlo valer tomó su tiempo. Hasta los años 30 ya comienza a regularse como tal con la organización de estas discusiones entre patrones, entre obreros, entre sindicatos, y se instaló institucionalmente por primera vez el 1 de enero de 1934 durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Lázaro Cárdenas lo impulsaría mucho más, pero bueno, de eso platicaremos. Y es que podría parecer obvio, pero ¿por qué era tan importante que hubiera un piso desde dónde partía? O sea, ¿por qué en este caso, en el porfiriato, que existiera $1 como base y de ahí subirle a todas los y las trabajadoras? Sí, bueno, es que yo quisiera regresar a lo del Partido Liberal Mexicano porque soy muy fan de... Es groupie de los Flori, ¿verdad? Ajá, de hecho aquí lo traigo en mis aretes porque de verdad me encanta y soy una nerd. Pero, pues justo es como la vida digna, darle al trabajador la vida digna para que él pueda satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, dentro de los puntos que van a abordar en este programa, pues está el salario mínimo, que es justo un derecho con el que garantizamos que vamos a poder tener cierta estabilidad económica para poder, pues, tener una buena vida.
poder tener alimentos, no pasar hambres, también tener acceso a ciertos servicios, que obviamente lo vamos a ver históricamente cómo se va modificando, pero parte de ahí. Y ya Carla nos dijo un poco de cómo iba hasta los 30, entonces voy a retomar desde ahí para no perdernos. Y es que justo con Lázaro Cárdenas, pues sucede que muchos de los planteamientos que venían de la revolución ya se van a empezar a llevar a cabo, ¿no? Vamos a tener, antes de que llegue Cárdenas, la Ley Federal del Trabajo, pero ya con él se va a plantear como una política económica, ¿no? Como parte de una política importante para su gobierno, y se van a empezar a formar los comités que van a estar integrados por los trabajadores, por los patrones y pues por algún jefe municipal. Esto va a estar subordinado a unas juntas de conciliación y arbitraje, claro. Y a partir de ahí vamos a ir viendo la importancia que tienen estas negociaciones y estas movilizaciones de los trabajadores, que me parece sumamente importante retomar, también para saber que podemos seguir organizándonos y seguir exigiendo o validando ciertas políticas que tiene el Estado o los gobiernos mexicanos, ¿no? No sé si quieran agregar algo. Es que yo quisiera nada más plantear el papel de las mujeres a lo largo de toda esta historia. Es que es muy común, sobre todo desde las ciencias sociales, de la historia, irnos a ver como un añadido de lo que hicieron las ancestras, cuando no es así, ¿no? Cuando es un eje transversal, cuando estuvo en todas partes, cuando sí, estos grandes procesos y luchas sociales y las mujeres no pueden ser, ¿no? Estábamos hablando un poquito, hacer estos lapsos, brincos temporales, pues en 1907 las hijas de la náhuac, estas mujeres que dijeron, a ver, sí, excelente la cuestión de los trabajadores, pero ¿dónde estamos nosotras? Trabajadoras de los textiles, perdón. Y en el 35 hablar del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que venía a ver toda esta amplia gama, este abanico gigante de todos los derechos que no tenían las mujeres por el simple hecho de que no eran ciudadanas, ¿no? Entonces hablar de una paridad, hablar de salario, hablar incluso ahorita de que hablamos de brecha salarial, pues bueno, si volteamos un poquito hacia atrás, nos damos cuenta de que es algo que no surge de la nada, que sigue estando ahí, que hace de estas consignas cada vez más actuales, pero que nos obliga a voltear a ver justamente este trayecto histórico, ¿no? Sí, y es que es muy importante decirlo. En la concepción más tradicional patriarcal de la familia, se considera que los hombres, los varones, son los que tienen que llevar el pan a la mesa. Entonces, eso ha configurado un esquema en donde se considera que el salario de las mujeres es secundario, es una ayuda. Y entonces, por eso también históricamente, pues se ha considerado que el salario más alto debe de ser para el varón, que es para el jefe de familia. Incluso ahí vemos Eso, un poco también lo de las infancias, ¿no? Cómo es que ellas estaban dentro del trabajo y también eran una ayuda, entonces también era un trabajo esclavizante para las infancias, y el papel también que jugaban, o sea, son muchísimos factores y no solamente son los hombres los que van a proveer a estas familias, ¿no? Y es que ahorita que estaba recordando eso, María, pensé en cómo entonces las mujeres fuimos trabajadoras, y además de trabajadoras de los cuidados en la casa, antes que ciudadanas por la lucha para poder lograr el voto. Esa es otra historia, no me quiero desviar, pero es que tiene que ver con cómo siempre han estado acompañando cualquiera de los procesos sociales que tenemos en este momento, y no siempre se ve tan reflejado. ¿Qué pasa ya hacia los años 80, hacia también la entrada del neoliberalismo, entender las capacidades y las funciones que tiene un trabajador? Sí, a mí me gustaría partir de los 50, ¿no? Que creo, para no dejar ahí huequillos temporales, dejarle un poco más clara también a la audiencia qué pasó. Pues bueno, vamos a ver un incremento sustancial en el salario mínimo entre la década de los 50 y la década de los 70, ¿no? De hecho, en 1964 vamos a ver la mayor alza del salario mínimo en México. Estos son momentos en los que nuestro país se va a beneficiar del contexto internacional, ¿no? Porque, bueno, venimos de haber sido aliados de quien ganó la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, las exportaciones se incrementan, pero también es un proceso histórico en el que nuestro país deja esa tradición del campo, ¿no? Y ve más hacia lo urbano, ¿no? El crecimiento urbano de las ciudades, el país se moderniza, ¿no? Se industrializan también muchas zonas del país, empezando por la capital, y pues bueno, esto lo que va a hacer es que en detrimento del campo crecen las ciudades, pero también pues las actividades económicas que se desarrollan en los contextos urbanos, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver pues el surgimiento de una gran industria que a su vez va a llevar también el incremento de luchas obreras, ¿no? Y esta negociación que comentaban ustedes, que siempre se da entre pues, el patrón con
los obreros que están exigiendo esas mejoras porque las condiciones de vida así lo ameritan, ¿no? Pues siempre tiene como interlocutor ahí al Estado, ¿no? Entonces va a ser muy importante que durante estos años este Estado benefactor, ¿no? de México, pues el Estado va a estar jugando también del lado de las y los trabajadores para garantizar que sus derechos, pues, porque no podemos olvidar que el salario mínimo es un derecho, o sea, estamos hablando de derechos. Entonces, bueno, desde ahí se va a partir. Pero esto va a dar un giro ya en los 80, ¿no? En los 70, digamos que termina esta alza histórica, porque va a venir además una gran crisis económica en el 82 y esa crisis económica va a ser el punto de partida para que se empiecen a reducir las prestaciones, los salarios, ¿no? Y es justamente la época pues, de la llegada del neoliberalismo a México, ¿no? Con Emil de la Madrid Hurtado, y a partir de ahí pues una serie de medidas en las cuales no solamente las y los trabajadores se van a quedar al desamparo de lo que ocurra, porque el Estado, bueno, haciendo aquí la anotación, ¿no? Cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de pues un modelo económico que lleva los planteamientos del liberalismo económico como el libre mercado, esta onda de que el Estado no interviene en la economía y tal, a su máxima expresión. Así que aquí el Estado no se mete y eso deja absolutamente vulnerables a las y los trabajadores. Sí, y justo a mí me gustaría retomar el papel de los trabajadores en estas negociaciones y exigencias que tienen hacia los patrones y también hacia el gobierno y retomar pues la fuerza que tienen e incluso los sindicatos, ¿no? Pienso que, por ejemplo, antes el salario mínimo en los 30 se ajustaba cada 2 años y hasta los 70 pues va a ser anual, pero después vamos a ver la caída de esto que mencionas, entonces es como súper fuerte también ver cómo las organizaciones de trabajadores se van debilitando o se van haciendo más complejas. Sí, exacto. Y fíjate que en ese tema habría que pensar también históricamente a los sindicatos. Claro. En México ocurrió desde los años 30 un proceso de corporativización de las organizaciones laborales con pues su incorporación al partido oficial, en ese momento el Partido de la Revolución Mexicana durante justo el sexenio de Lázaro Cárdenas. Entonces, lo que vimos fue pues la emergencia de sindicatos que en su momento se les llamó sindicatos charros y tenía que ver con pues que estaban sujetos a las políticas gubernamentales, más que defender, digamos, estrictamente en un sentido clásico como un sindicato los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, bueno, durante el estado de bienestar, estos sindicatos pues tenían una, digamos, vía, ¿sí?, de negociación directa con los gobiernos que además tenían en cuenta pues que con este crecimiento económico podía darse este aumento del salario mínimo y la sujeción de los patrones. Lo que sucede cuando empieza el neoliberalismo es que como resultado de esta, digamos, sujeción de los sindicatos, pues no tienen la fuerza para negociar con los gobiernos, además de que la política económica, pues lo que privilegia es la ganancia de los patrones. Entonces, lo que sucedió en el neoliberalismo fue que en el ámbito laboral hubo un debilitamiento de las organizaciones laborales, de los derechos laborales, se da una flexibilización del trabajo y que incluso surgen procesos o proyectos como el outsourcing, que es algo que vivimos en su momento muchas jóvenes porque eso implicaba no tener ningún tipo de seguridad social ni de derechos. Bueno, está como el chiste de Eugenio Derbez que dice que de repente debería de tener suerte quienes están trabajando con él por el simple hecho de que lo van a poner en el currículum en lugar de andar exigiendo sueldos. Y eso demuestra por qué es necesario que el Estado intervenga para mediar y para garantizar una base mínima como lo es el salario mínimo. Y por eso también es importante tener conciencia histórica, ¿no? Claro, o sea, claro. No olvidar que estos temas, o sea, estamos hablando de que esta reducción significativa fue entre el 82 y el 92, ¿no? O sea, este peor momento. Y que cuando se empieza a recuperar la cosa en los 90 y los 2000 viene la crisis de 2007-2008. Y entonces vemos que este proceso es bastante reciente, o sea, las y los millennials y ahorita nacimos de la tenemos el crisis. COVID, ¿no? Una pandemia que también cambia esa relación que tenemos con el trabajo y justo a mí me gustaría retomar lo importante que es abordarlo desde lo histórico, porque también nos está tocando un momento muy difícil como jóvenes, ¿no? O sea...
El llamado estado de bienestar. Sí, yo nada más quería decir que efectivamente es un momento complicado, pero también podemos verlo en México a nivel global y de otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí aumentó el salario mínimo en 135% desde el 2019. También tenemos la inflación más baja en toda América Latina. El peso está a un nivel en cuanto al dólar que nunca habíamos visto. Yo creo que mis padres incluso no habían visto un aumento tan significativo económicamente, ¿no? Entonces, sí, hay condiciones que sucedieron después del COVID, pero yo sí estoy convencida de que un gobierno neoliberal hubiera sido desastroso en una contingencia como el COVID. Y aún así, muchos jóvenes podrían plantear que tal vez no tienen el mismo acceso a, por ejemplo, una vivienda o a ciertos recursos de lo que podrían estar comparando en algunas generaciones previas. ¿Qué decir en este sentido? Pues decir que el neoliberalismo es sumamente violento, ¿no? Hablar no nada más de estas afrentas en contra de los derechos laborales, sino pensar en el todo, en el cómo se configura el todo, cómo se configura la sociedad y por ende México en esos años. Pienso en un ejemplo muy claro cuando hablamos de salario mínimo y también de cómo confluyen otras violencias, y no puedo evitar pensar en las trabajadoras de las maquilas, pensar en que México iba a ser el gran centro maquilador dentro de un proyecto tremendamente neoclásico que deja de lado todas estas cuestiones de la dignidad humana, ¿no? Por el abaratamiento de la mano de obra. Hay una cosa tan falaz como las supuestas ventajas comparativas llevadas a este siglo, y se empiezan a ver cómo las subjetividades políticas se viven de diferente forma en contextos tan complejos como trabajar en una maquila, estar en la frontera, estar expuestos a violencias de narcotráfico, a militarización de la frontera, a que no exista como tal una vigilancia estatal, porque el Estado era sumamente tramposo. Sí era una idea de minimizarlo, de retrotraerlo en el neoliberalismo, pero usarlo en función de ciertas inversiones y de ciertos grupos. Y es que ahorita que dices frontera, el salario mínimo que tenemos, por decirlo, aquí en el centro del país no es el mismo que está en la franja de la frontera. No, difiere la cuestión de la zona norte. Eran anteriormente 3, pasaron a ser 2, y un argumento que es sumamente válido, porque es una medida del Estado, es no encarecer la vida en el norte, donde los costos son más elevados, y además, de alguna forma, ayudar a que las poblaciones no migren, ¿no? Ayudar a darles vidas dignas, que dicho sea de paso es algo que queda pendiente también. Y es que ya para ir cerrando también quiero como que expliquemos a quienes nos están viendo que a veces el salario mínimo no es lo que se refleja proporcionalmente en cuánto cuesta la vida, ¿no? De repente la gente dice, es que ya no te alcanza para lo mismo aunque vayan existiendo este tipo de alzas en el salario que han dicho ya es histórico. Entonces, como también aclarar esa parte. Sí, es muy importante no olvidar que cuando hablamos de salario hablamos de un derecho, ¿no? Hablamos de un derecho de las y los trabajadores, y que si bien tratará de ajustarse a las necesidades del contexto, muchas veces internacional, ¿no? Pues al final depende más de estas negociaciones entre las trabajadoras, los trabajadores, les trabajadores, los patrones y esperamos que el Estado, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, esa es como una parte sustancial. Sí, fíjate que creo que lo podemos explicar de la siguiente forma. El salario mínimo es un derecho que está en la Constitución, es un derecho de todas y todos los mexicanos. Cuando se establece en 1917, lo que dicen es el salario mínimo debe de ser lo justo para que una persona y su familia tengan una vida digna. Yo creo que quisiéramos que el salario mínimo aumentara muchísimo, pero recordemos que estos son procesos de negociación y que lo que sí podemos decir es que a partir de 2019 tiene un aumento exponencial que no habíamos visto, y que como resultado de este aumento al salario mínimo, pues hemos visto una reducción de la pobreza que está comprobada en los últimos censos, y entre otras cosas también un cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es parte de una política del Estado mexicano, pues para tener, digamos, poder revertir en la medida de las posibilidades hasta este momento, las consecuencias de lo que implicó el neoliberalismo para la pauperización de la clase trabajadora. Que, por cierto, la clase trabajadora somos la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Claro, y a mí me gustaría decir que justo es un proceso, ¿no? Entonces, estar atentas a las políticas que va a hacer el Estado en beneficio de los trabajadores, y también el diálogo y tener conciencia de que somos trabajadores que necesitamos estar en diálogo, exigiendo, pero también viendo hacia dónde están las políticas actuales, porque como bien menciona Carla, si ahorita nos ponemos a ver los datos, es verdad que la inflación
pues se ha detenido, que se pensaba que iba a ir a la alza si se aumentaban los salarios, cosa que se había hecho en los gobiernos neoliberalismos y era un argumento para no subir los salarios. Ahorita vemos que lo que refleja no es verdad, o sea, sí se puede tener una política bien planeada que contemple el salario mínimo y que contemple los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces eso me parece muy importante. Es que no es cosa mínima, porque sobre todo cuando hablamos ya desde una perspectiva feminista, el hecho de que tengamos salario mínimo y de que ahora podamos tener por lo menos estos primeros pasos, para muchas mujeres es salvarse de situaciones de violencia económica y salvar incluso sus vidas, ¿no? O sea, nos pone a pensar qué tanto implica. Y que también nos podemos organizar, no importa el estatus legal en el que estemos en este momento, la organización es fundamental, entender nuestros derechos y también, sobre todo, ejercer el derecho como trabajadoras y trabajadores, no importa si andamos como freelance de repente, si acabamos de entrar. En fin, de esto y más estaremos platicando. Gracias por acompañarnos en Para No Olvidar, este repaso histórico sobre el salario mínimo. Les esperamos acá en la próxima y también recuerden que estamos en redes, pueden seguirnos ahí a través de las distintas conversaciones que se van a estar armando.